razón de mi esperanza, tu resurrección, es que vivas y que reines en mi pobre corazón. Hola, ¿cómo están? Soy Alma Gracida y estamos en una nueva cápsula de razones para la esperanza aquí en el Día del Señor a través de Radio María. Hoy nos acompaña José Mauricio Pereira, él es de Bolivia. Bienvenido, José Mauricio. Hola, querida Alma, qué alegría estar aquí en esta entrevista en Radio María, en tu cápsula, en tu programa. La verdad que siempre uno siente ese gozo de compartir algo de lo que el Señor hizo en nuestra vida. Y por supuesto, un saludo a todas las personas de México y todas las personas que van a ver esta cápsula. La verdad que sea de mucha bendición. Muchas gracias, gracias por decir que sí. Y hoy queremos conocer ese antes de José Mauricio. ¿Quién era? ¿Quién eras tú antes de encontrarte con Jesús? Bueno, en ese punto yo yo conocí a Jesús en una parte cuando era muy niño, ¿no? Puedo decir que incluso me llamaba a mí la atención mucho desde que era pequeño las cosas de Dios. Antiguamente, por ejemplo, no había muchas cosas católicas. Voy a decir esto, ¿no? Había un programa que se llamaba el Club 700, me acuerdo muy bien porque se retransmitía, imagínense, y yo de chico lo miraba y me gustaba mucho. Mi madre sí nos llevaba al centro carismático aquí en Bolivia. Y desde niño tuve esa inclinación, ese gusto, esa pasión. Me gustaban mucho las cosas de Dios. Pero no fue hasta un tiempo después que realmente tuve ese encuentro con Jesús, que fue a mis 13, 14 años, ¿no? Que tuve ese encuentro donde pude sentir a Jesús y creer que Él existe, ¿no? Y que Él tiene algo para mi vida. Por eso mi juventud fue así, ¿no? Tuve una niñez, se podría decir como cualquier niñez, ¿no? Con sus cosas buenas, sus cosas malas, por supuesto. Y a partir de ahí fue mi camino con el Señor. Pero un camino, se podría decir, de estar con Jesús, ¿no? Ese fue un poco mi vida, ¿no? No tengo así como una vida pasada mundana en cierto punto, ¿no? Pero sí una vida de sanación interior y transformación interior, por supuesto. Y en ese sentido, José Mauricio, hablas de una sanación interior. ¿Qué sanó en tu corazón el Señor? Yo pienso que una de las cosas fundamentales de las que el Señor me sanó fue ese vacío que yo tenía, ¿no? Esa necesidad eh, me sentía como ese vacío, esa soledad. Creo que fue algo muy fundamental. Y también yo reconozco que yo tenía mucho sufrimiento interior a causa de los problemas de mis padres. Entonces mis padres, digamos, tuvieron siempre muchos problemas, ¿no? Y a causa de esto, mucho en mi interior sufría muchísimo. Entonces Jesús vino a entrar en ese punto en mi vida, ¿no? Y Dios me sanó esa parte, aunque yo no entendía porque no se hablaba tanto de la sanación en sí mismo antiguamente, pero vino a llenar ese vacío y ese dolor y darle un sentido un poco más al sufrimiento que yo tenía en mi casa. Entonces yo creo que de esta parte puede resumirse toda como que mi vida pasada, se podría decir. Mm. Oye, José Mauricio, y para quien nos escucha, ¿no? Que pueden sentirse identificados con tu testimonio, ¿cómo es que logra sanar el Señor esto tan importante en tu corazón? Porque parecería como, ¿no? Como algo muy sencillo cuando no lo es la raíz de nuestra identidad, ¿no? Y de ahí parten muchas cosas, ¿no? Para bien o para mal en la vida de alguien. ¿Cómo lo sanó? Yo pienso que fue de participar mucho en grupos de oración. Lo que pasa es que no habían retiros tales de sanación a sí mismo, no habían, pero sí de estar mucho tiempo, digamos, en los grupos de oración, sí, pero reconozco que fue largo, un poco largo, ¿no? Y también eh,
habían manifestaciones del Señor interiores, tenía sueños que sentía Jesús, ¿no? Yo decía, de esto me está sanando el Señor. Entonces sentía su presencia también, sentía como que su amor, y eso fue como dándole un sentido, una razón. Eso fue como que la forma como el Señor, Él me sana y me agarra, digamos, desde el principio. Pero quiero decir algo, siempre supe que el Señor era muy poderoso, porque eso me lo enseñaron. Tuve una experiencia de unos predicadores que vinieron de África y ellos nunca más los vi, pero hablaban de Jesús de poder. Y esto siempre quedó en mi cabeza y digo, y eso fue penetrando y el Señor decía, no, Él me sana, Él me sana, Él me sana. Eso decía. Poco a poco, digamos, me fui como rehabilitando y teniendo más paz, pero caminando. O sea, esa fue como la forma como el Señor me sanó en mi interior. Mira, qué hermoso, en ese caminar y en ese buscarlo, ¿no? A través de los diferentes grupos de apostolados. Y tú que has sido testigo de grandes manifestaciones del Señor, José Mauricio, compártenos alguna que haya sido muy significativa para ti. Bueno, yo pienso que una de las cosas significativas, porque esa fue la primera parte, pues vino yo creo que una segunda parte que es un poco ya entrar al tema de los carismas, aunque yo no entré por completo, pero ahí voy a hablar una experiencia que fue el primer caso de mi vida donde yo experimenté una persona que el Señor lo tocó muy fuerte y lo liberó. Era una persona que estábamos en un momento de oración, en un retiro de jóvenes. Estábamos en un momento de oración y esa persona dijo, me siento mal, dijo. Y se fue y se apartó a una esquina. Yo no sé por qué tuve ese deseo de ir como automático, ir a preguntarle a esa persona, ¿todo bien? ¿Estás bien? Sí, me dijo, estoy bien, solo que estoy un poco indispuesto en mi cabeza, me siento mal. Bueno, le dije, no, algo me hizo decirle, toma mi mano y repite conmigo. Y le hice repetir así. Nada, nada raro, cosas raras, solamente repite conmigo, Jesús de Nazaret. No, Jesús, no, Jesús, libérame, libérame de todo mal, de todo mal. Cuando dijo esa palabra, esta persona cae al suelo y el Señor la toca a esa persona. Se manifiesta en ella, se libera, se manifiesta el Señor. Esa fue como la primera cosa que yo viví, como más, o más fuerte, más carismática, ¿no? Ya después tiempo pasó cuando ya entro yo a la dimensión de las sanaciones y los milagros, ¿no? Que ese es otra cosa, otro tema, ¿no? Pero esa fue como una primera experiencia de poder Y, que me marcó. y me encanta porque, fíjate, justo hay muchas personas, José Mauricio, que seguramente están pasando por situaciones difíciles en su vida y a veces no saben, ¿no? Cómo acercarse al Señor. Tú lo has dicho de manera muy natural, ¿no? No, esto no es solamente para personas, para unas cuantas personas, es para todos, ¿no? Y lo que me encanta es que hablas de ese Jesús vivo que actúa con tanto poder y con tanto amor y misericordia hacia las almas. ¿Tú qué quieres decirle a todas estas personas que nos escuchan y que pueden estar en esta búsqueda, ¿no? Y que no se atreven a acercarse a hablar con el Señor, así como tú lo hiciste? Yo pienso que una cosa es tomarlo de una manera más natural, más sencilla. Siempre digo así, ¿no? Pensar que Jesús es tu amigo y ponértelo en tu cabeza y en tu imaginación. Sí o sí se va a manifestar. Algo va a pasar. Va a ser, hasta puedo decir inmediato. Si lo imaginas, si lo piensas, Jesús, tú eres mi amigo, algo va a pasar. Alguien va a venir, alguien va a serle ese lanzado, alguien va pasa, puede ser que tengas un sueño, puede ser que veas con los ojos abiertos también, o puede ser que simplemente un razonamiento, pero si lo dices así, sí o sí va a pasar, yo digo, garantizado al 100%. ¿Por qué tanta seguridad o tanta garantía? Porque lo he visto,
en mi propia vida. Entonces, de esta manera, muchos que escuchan no digan más, solamente véanlo a Jesús como un amigo. Yo lo vi así y de él es que emana ese torrente de sanación como automático. Entonces, así pueden tomarlo y así pueden sentirlo. Muchos les puede servir esta palabra. Amén. Muchas gracias, José Mauricio, por este tiempo y por este hermoso testimonio. Querida amiga, a ti las gracias, ¿no? Y sé que muchas personas pues van a poder sentirse bendecidos, bendecidas a través de esta historia, que es solamente un aporte, ¿no? Sepan que Jesús está ahí, ¿no? Ahí está ese amigo que trae tu curación y trae tu liberación. Gracias, querida amiga. Gracias, José Mauricio, y gracias. Y comentarles que José Mauricio ha sido testigo de grandes, eh, pues, sanaciones, milagros del Señor, gracias a esa fe expectante, ¿no? Y ese atreverse a servirle al Señor. Gracias a Dios por su vida y gracias también a Lupita Galván por la interpretación en lengua de señas. Nos escuchamos en la siguiente transmisión de Razones para la Esperanza, aquí en el Día del Señor, a través de Radio María. La razón de mi esperanza.